Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un miércoles más a mitad de semana, y vamos a continuar con este estudio que tenemos del Evangelio de Mateo, capítulo 8, y nos vamos a detener en esta mañana en el versículo 13, que dice así, Mateo 8, 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Con estas palabras se va a terminar este pasaje donde se nos narra el encuentro que Jesús tiene con este hombre, con este centurión romano, cuando acude a él a pedirle ayuda para la sanidad de su criado. Recordemos que Jesús se ofreció a ir a la casa de este centurión, pero el centurión dijo que no era digno de entrar en su casa y que solo hacía falta que dijese una palabra para que su criado se sanase. Jesús, ante semejante declaración, nos enseña la Biblia cómo se asombra de la fe de este hombre. Y termina este encuentro diciéndole Jesús al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Me encanta esta respuesta de Jesús, porque se nos muestra el poder, la autoridad que él tenía. El centurión afirmó que una palabra de Jesús serviría para la sanidad, y efectivamente fue así. Jesús solo tuvo que dar la orden, Jesús solo tuvo que decir, ve, y el poder de la palabra trajo sanidad en aquella misma hora. Ahora vayamos por partes. Es totalmente cierto que fue el poder de Jesús lo que trajo sanidad. Eso es indudable. Pero tenemos que aclarar que aunque la palabra de Dios tenga poder, también tiene que haber una persona que crea en el poder de esa palabra. Me explico. Jesús sanó al criado de este centurión por su poder. Pero si el centurión no hubiera creído en el poder de la palabra, el criado no hubiera sanado. Por eso Jesús le dijo, ve, y como creíste, te sea hecho. Si nosotros no creemos en el poder de la palabra, déjame decirte que no va a ocurrir nada. La Biblia dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 29, que conforme a nuestra fe nos va a ser hecho. Para Dios no es ninguna complicación enviar una palabra de sanidad, sino que lo más complicado es encontrar a una persona que crea en esa palabra. El pastor y maestro Matthew Henry dice una frase que a mí siempre me ha gustado, y es la siguiente: la fe es la gran condición para obtener los favores de Cristo. Lo único que necesitamos nosotros para recibir algo de Dios es creer. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesús dice que si podemos creer al que cree, todo le es posible. Te pongo otro ejemplo. En una ocasión la Biblia dice que un padre llevó a su hijo que estaba endemoniado a los discípulos. Y vemos cómo estos discípulos no pudieron echar fuera al demonio. Entonces este niño fue llevado a Jesús y sobre la marcha, en ese mismo instante, Jesús reprendió al demonio y el demonio se fue. Cuando los discípulos vieron esto, le preguntaron a Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le contestó en el Evangelio de Mateo, capítulo 17 y versículo 20, por vuestra poca fe. En otras palabras, lo que Jesús les dijo, ni vosotros mismos creíais que este chico pudiera ser libre. A veces nosotros oramos por ciertas cosas para que cambien, pero en el fondo de nuestro corazón no creemos que eso pueda suceder. Oramos porque sabemos qué es lo que hay que hacer. Oramos porque es nuestra manera de relacionarnos con Dios. Pero muchas veces en el fondo de nuestro corazón no creemos que Dios pueda obrar ese milagro que tanto esperamos. La Biblia enseña en el Evangelio de Mateo capítulo 21 y versículo 22 que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiremos. Atentos a este versículo, porque no dice que todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir, no, sino que aclara que todo lo que pidamos en oración lo vamos a recibir solamente cuando creemos. Muchas veces no recibimos porque no creemos. Mira, hay una historia que escuché hace muchísimos años atrás que siempre me llamó la atención y es la siguiente. Se dice que hubo una gran sequía un tiempo atrás que estaba afectando a todo un pueblo de una manera seria. Así que el pastor de ese pueblo convocó a toda la iglesia para ir a la montaña a orar a Dios para que lloviese. Cuando llegó el día, cuando toda la iglesia ya estaba reunida en esa montaña, el pastor decidió no orar y canceló la reunión. Así que todas las personas comenzaron a preguntarle al pastor, oye, pastor, ¿por qué no vamos a orar para que llueva si ya estamos aquí, hemos subido aquí a la montaña? Y el pastor les dijo, es que ni ustedes mismos creen que pueda llover.
porque ninguno de ustedes ha traído un paraguas para cobijarse de la lluvia de la que vamos a pedir. Y aunque pudiera parecer infantil e incluso ridícula esta historia, aún así describe totalmente la realidad de la oración. Muchas veces pedimos cosas que no creemos, y cuando pedimos dudando, ya la Biblia nos advierte en el libro de Santiago capítulo 1 versículos 6 y 7, que no vamos a poder recibir nada del Señor. La clave no está en que si la palabra de Dios tiene poder o no, porque ya nosotros damos por hecho que la palabra de Dios tiene poder. La clave está en que si Dios puede hallar fe en nosotros para obrar con poder a través de la palabra. Así que creo que en esta mañana muchos deberían hacer la oración que los apóstoles le hicieron al Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 17 y versículo 5, cuando le dijeron, aumentanos la fe. Señor, ayuda a nuestra incredulidad, no permitas que dude de tu palabra. Y cuando nosotros creemos ciegamente en el poder de la palabra, en ese mismo instante recibimos lo que pedimos. La Biblia nos enseña cómo el criado de este centurión fue sanado en aquella misma hora. En ese mismo instante que Jesús dijo la palabra, en ese mismo momento que le dijo al centurión, ve, este criado recibió la sanidad. Pienso que nos estamos perdiendo tantas cosas a causa de la incredulidad. Creo que la iglesia está viviendo por debajo de sus posibilidades. La iglesia tiene un poder inmenso que es la fe. Por eso el Señor en varias partes de la Biblia nos dice que vivamos por fe y no vivamos por vista. Aunque terminemos en el día de hoy este estudio del encuentro del centurión con Jesús, no te olvides nunca de este pasaje. Y aprendamos siempre de la fe de este hombre que tenía en el Señor y en su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día. Gracias porque tenemos tu palabra y creemos en ella, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Oramos en esta mañana que aumentes nuestra fe, que no permitas que la incredulidad haya lugar en nosotros, Señor, sino que creamos en ti, creamos en todo lo que tú dices, creamos que tus palabras es sí y amén por medio de nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Bendícenos y guárdanos, Señor, en este día. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, si así Dios nos lo permite, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.